Bienvenidos a Cazadores de la Verdad, el podcast en como cada viernes te contaremos los temas más enigmáticos, interesantes y poco comunes dentro de la religión a la luz de las Sagradas Escrituras. Esos temas que nos causan muchas dudas y que en varias ocasiones son mal interpretados. Todo esto, como ya lo mencioné anteriormente, pues a la luz de las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy es nuestro primer episodio y en cabina tenemos varios invitados especiales. Para comenzar, quiero presentarles a dos personas quienes serán nuestras anclas de nuestros compañeros, nuestros comentaristas y estarán con nosotros durante esta aventura llamada Cazadores de la Verdad. El primero de ellos es amigo, compañero y hermano Miguel Ángel Luna Hernández. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Cazadores de la Verdad. Hola, ¿qué tal, Omar? Pues me siento muy contento, a gusto de estar aquí. Gracias a Dios nos encontramos bien de salud. Y no me dio COVID. Así es, no me dio COVID. Y bueno, vamos a hacer las mejores cosas para Dios. En este caso, cazar la verdad que ya está escrita. Ok, y bueno, cazadores, les voy a presentar a nuestro segundo coprotagonista que se encuentra enfrente mío. Yo lo podría poner al lado izquierdo, en el lado de los perdidos, pero no se puede. Y tenemos a Josué Gesiel López Lorca, quien será nuestra parte científica. Muy buenos días a todos, pastor. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Y pues me gusta porque vamos a estar tratando temas que la juventud debería de conocer hoy en día, ¿no? Sobre todo porque son temas que se han mantenido olvidados durante mucho tiempo y no hay que recordar que el pueblo que se olvida de su historia pues está condenado a repetirla, ¿no? Amén. Entonces, vamos a continuar. Y como cada semana tendremos un invitado especial, un invitado de lujo. Y el día de hoy, ¿qué creen? Les tengo una sorpresa para abrir fuerte con este primer episodio. Tenemos a nuestro amigo, pastor, compañero, hermano, líder. Solo falta que sea presidente de la República. Lo vamos a meter en la boleta de 2024. Y maestro también, ¿no? Ya muchos lo conocemos. Y él es nuestro pastor Eliasib Pérez González. Pastor, bienvenido a Cazadores de la Verdad. Oye, gracias, Omar. Te molestaste en decir todas esas cosas. Bienvenidos, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar Al contrario, gracias por venir. Pastor. Y a los que nos están viendo, que bueno, quédense con nosotros. Interesante lo que será en esta mesa. Así que gracias por invitarme. Es un privilegio estar con ustedes. Para nosotros es un honor. Para nosotros es el honor. Y pastor, rápidamente coméntenos. Sabemos que por ahí está teniendo un impacto bastante fuerte en redes sociales. Así que coméntenos tantito sobre sus redes sociales, dónde lo podemos ver, dónde lo podemos escuchar, seguir, admirar. Oye, gracias por la promoción. Gracias por la publicidad. Es cierto, desde que comenzó la pandemia, en el primer sábado de abril, pues Dios nos dio la oportunidad de usar las redes. Empezamos con un pequeño celular, y pues gracias a Dios nos ven de diferentes países. Mi página en el Facebook es Eliasib en Vivo. Los que nos están siguiendo, ahí estamos siempre. Y también estoy en el canal de YouTube con el nombre de Eliasib Pérez González, Reavivados por su palabra. Y ha sido una gran bendición. Muchos se han bautizado a través de estos mensajes en el Facebook y también en el YouTube. Nos llegan mensajes de diferentes lugares. Vamos a dejar sus redes ahí en la descripción del video para que lo puedan gracias, seguir, lo gracias. buscar. Bendita herramienta la del Facebook. Es increíble. Yo nunca pensé estar hablando en las redes, mucho menos frente a una cámara, mucho menos aquí con ustedes. No, pues nosotros tampoco. La verdad es que parecemos jóvenes, pero aquí el que más sabe utilizar la tecnología es nuestro director, que se los presenta, no lo menciona, que se asome tantito a una cámara que lo capte. Felipe. No, Felipe es un maestro. Es un ícono pop de la iglesia adventista. Él tuvo que ver mucho también en la página que yo estoy en el Facebook. Él me ayudó mucho con su cámara, hasta con su internet y su casa, así que están en buenas manos. Y bueno, para continuar, les voy a explicar rápidamente cómo va a ser la mecánica de nuestro podcast, y va a ser el siguiente. Lo vamos a dividir en 3 partes. La primera de ellas, fíjense bien, escuchen y anoten los que tienen por ahí su lápiz, qué se sabe sobre el tema. Así que siempre las primeras partes van a iniciar fuertes. Si tienen a su tía católica,
a su tío dentista extremista, al anciano que se molesta por todo, mándenlo a dormir para que no le dé el infarto y no inflote. Así que vamos, desde adentro, porque la rabia es mala. Sí, entonces, solo se va a tocar lo que se dice. Lo que se sabe, porque realmente sabemos que estamos en este mundo y la gente cree muchas cosas y es interesante saber qué cree la gente. Pero nuestro segundo punto se enfoca en qué dice la Biblia. Y nuestro tercer punto es una conclusión a la luz de las Sagradas Escrituras, el espíritu de profecía y la doctrina adventista del séptimo día. Así que espérense hasta el final si quieren escuchar realmente. No se vayan asustados a conocer todos los lados. Los primeros minutos se ponen medio macabrosos, así que vamos a continuar. Y ahora es momento de comenzar con Cazadores de la Verdad, el artefacto de Dios, el arca del pacto. Iniciamos. Buscado por muchos, venerado por otros y temido por algunos más, el objeto más misterioso y enigmático de la historia y más buscado, protagonista de 2 producciones de Hollywood y de varios documentales por las más importantes cadenas de investigación, ha sido símbolo de poder, destrucción, fe, veneración y codicia a lo largo de su historia. El Arca de la Alianza, el Arca del Pacto, el Arca de Moisés, o como Indiana Jones lo llamaba en su película, la llamada Arca Perdida, es quizás el artefacto más misterioso dentro del santuario. Y aquí empezamos con nuestra primera pregunta, pastor. Adelante, interesante. Disparando desde el principio minuto 1. Adelante. Adelante, vine eso. Ok. Pastor, ¿qué es el Arca del Pacto? Muy bien, nosotros creemos a través de la palabra de Dios, donde se menciona el Arca del Pacto. Como tú mencionabas, hay tantas cosas que se escuchan acerca del Arca del Pacto, de las películas y todo. Entonces, como que nos confunde en cuál es en realidad el verdadero significado, qué es lo que su propósito. Y entonces, ¿dónde se menciona? Entonces se menciona, yo aquí traigo mi Biblia, que en el libro de Éxodo capítulo 25. Ahí comienza a mencionarse. ¿Por qué? Lo interesante es que Dios le dice al pueblo que quiere que, aquí dice el texto, me harán un santuario para mí. Y lo que el texto resalto, estoy leyendo en Éxodo 25:8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Okay. O sea, había un santuario. ¿Para qué era el santuario? Lo dice ahí. Habitar, para que Cristo, Dios, con su presencia, iba a habitar en medio del santuario. Y ahí en el libro de Éxodo está todo el diseño. Bueno, entonces ya que nos dio esta pequeña introducción, como dice el pastor, mis queridos cazadores, la primera vez que se menciona el Arca del Pacto es efectivamente en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 10. Así es. Nosotros no nos enojamos si ustedes buscan en su celular, en la Biblia o en la computadora, o si la tienen a mano de preferencia pueden seguir la lectura. El mismo Dios le instruye a Moisés sobre los materiales y las medidas de construcción. Y vamos a revisar esto porque es interesante. Entonces, se los voy a leer. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de codo y medio. Y cabe aquí recalcar rápidamente cómo es la medida de un codo. 45 centímetros. Es una regla y un pedazo, ¿no? Sí. Okay. Es impresionante analizando esto porque la mayoría de las veces en las películas o en los dibujos o ilustraciones que hacen la remarcan como un artefacto muy grande. Un refrigerador de lo que están entregando ahorita en Secla. Y realmente lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que era pues, una caja, ¿no? Un cofre pequeño. Sí, pero bien diseñado por Dios. Recuerden que dice, les voy a dar la medida de lo que había, como que Dios tiene algo original y digo, te voy a entregar las medidas. Ya tenía un plano original. Bueno, entonces hablando de estas medidas, les voy a leer una versión que trata de traducir. ¿Cuál es, Miguel? Nueva versión internacional. Es que siempre se me olvida, soy malísimo para las versiones, todas para mí son la Biblia. La nueva reina. La
Biblia clara, la que no te confunde y te da las medidas, dice: haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, esto es importante. Ponlo en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Esto es súper importante, ¿eh? Deja las varas de los anillos, y no lo saques de ahí. Y pon dentro la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho y también 2 querubines de oro labrado a martillo para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines también tienen una instrucción especial, y es que deben tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán enfrente uno del otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y por dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré contigo en medio de los querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarle a los israelitas. Hay que recalcar que aquí Dios está dirigiendo a Moisés, ¿no? A él es a quien entrega todas estas instrucciones de realizarla. Sí, es que todo tiene un propósito. O sea, cada instrucción, por ejemplo, le dice: vas a hacer un cajoncito, sí, lo vas a recubrir de madera, pero llama la atención, vas a hacer un propiciatorio, es la tapa, la tapita, que no va a estar expuesto, abierto, de oro puro. Sí, de oro puro. Y que de una sola pieza, ¿no? Ajá. Imagínate lo difícil, ¿no? O sea, para hacer una sola pieza. Eso fue un especialista, alguien que el Espíritu Santo... No. Ahora, pastor, tengo una duda. ¿Este oro con el que se realizó era oro del que se había traído de Egipto? ¿O de dónde habían conseguido este tipo de materiales? Miren, después de que ellos salieron de Egipto, dice la Biblia que el pueblo de Israel pues despojó prácticamente a los egipcios. Se vinieron porque nada. Tenían miedo, pues sí, se fueron. Se fueron. O sea, llévate todo lo que quieras. Porque ya era tanto. Tu indemnización, recuerden que ellos eran esclavos y probablemente un esclavo no tenía suficientes recursos. Entonces, pues Dios proveyó a su pueblo y digo, ¿sabe qué? Despojen a los egipcios, y los egipcios le entregaban oro, anillos y todo. Y eso lo llevaban ahí en el pueblo. Entonces Moisés sacó una convocatoria, y lo que Dios le había mostrado, de que para lograr eso había que entregar. Y entonces todo ese oro ahí lo utilizaron. Ahí lo utilizaron. Lo entregaron, pues, que era de ellos, pero lo entregaron de corazón. Ahora quiero leerles algo interesante. Vamos a hacer un análisis sobre los materiales. Pero aquí vamos a entrar a la parte secular, lo que se cree. Así que, nuevamente les repito, esto, si hay alguien sensible, tápese los oídos. Es momento. No es para espantarse. No es para que se espanten, pero tampoco. No es como lo pintan, pues. Así es. O sea, no. O sea, muchos lo pintan tan, como dijiste, fantástico, tan macabro, ¿no? Dice, oye, no. Porque sí, en el arca, en algún momento, en la Biblia dice que alguien lo tocó y murió, pero eso lo podemos ver por qué. O sea, tiene un propósito. Allá vamos. En los textos antiguos se describe que todo aquel que lo tocaba moría al instante. Y si nos apoyamos en la ciencia, encontramos la explicación en el hecho de que el cofre podía funcionar como un condensador eléctrico. Esto gracias a sus placas de oro internas y externas, a modo de superficies conductoras separadas por un material dieléctrico. Cuando el ambiente exterior era seco, algo muy común en la zona en la que ellos se encontraban, se acumulaba mucha electricidad estática, y esto podía explicar las posibles muertes. Durante los diferentes traslados que sufrió el arca, los sacerdotes se ayudaban de las barras de madera a modo de aislantes, y portando cada uno de ellos, si recuerdan, en sus trajes, ellos llevaban una cadena, y según la ciencia esto funcionaba como un tipo de aislante que les ayudaba a disipar la electricidad a la tierra. Y analizando la madera de acacia, encontramos lo siguiente. Lo pueden encontrar en San Wikipedia, que sabemos que lo utilizan bastante, y cualquier otro lugar de investigación. Dice que la madera de acacia tiene una densidad media y su contenido de humedad es del 12%. Suele tener alta durabilidad,
muy resistente a la humedad y al ataque de insectos y hongos, muy dura, pero también elástica y demás. La acacia representa para muchas religiones la elevación del espíritu y la inocencia. Incluso se dice que la cruz donde Jesús fue crucificado estaba hecha de madera de acacia. Esto lo creen muchos cristianos en todo el mundo y de ahí nace su simbolismo. Hay que recordar que una de las propiedades de la madera, de por sí, ya no hablemos de la madera de acacia, es ser un aislante natural de electricidad. Ahora, esto hace referencia porque científicamente la forma en la que está escrita la fabricación del arca es prácticamente a cómo se fabrican hoy en día las pilas o las baterías, ¿no? Que tienen que haber un material aislante entre dos placas de algún tipo de metal. El mejor metal que conocemos hoy en día para conducir electricidad es el oro. El adamantium. Y luego tenemos esto, ¿no? Que también están las varas de acacia que se mencionan para, pues prácticamente aislar todo, ¿no? El choque eléctrico. Así es. Hasta ahí todo bien. Entonces, por eso es que se tenía esta creencia, ¿no? La creencia, sí. Aunque sabemos que la madera de acacia en realidad no tenía algo en sí, solo era, yo creo que lo más resistente que había en esa área. Todos los materiales eran común y corriente. La diferencia es ahí donde nosotros, queridos amigos que nos ven, es la instrucción que Dios les da y el simbolismo. O sea, porque esto es santo, dice Dios. Esto es como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo a ellos, no lo toquen. ¿Pero qué hicieron? Lo tocaron. Dios da una indicación bien clara en cuanto al arca del pacto. ¿Qué quería decir? Era el símbolo de su presencia, sí. La presencia de Dios. Por ejemplo, en el área del propiciatorio estaban dos querubines y en medio estaba, se cree, la Shekinah o la presencia de Dios. Dios es un Dios santo y lo que Él toma lo santifica. Y Él da, yo te encontré aquí, quiero leerles algo, dice, cuando hayan mudarse del campamento vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del pacto. Dios da las indicaciones para el arca del pacto. Ajá. Y él dice quiénes lo van a tocar y cómo lo van a transportar también. O sea, Dios es bien claro en sus indicaciones específico para ver cuánta obediencia tenemos. Ahora, si llegaba alguien que no era del pueblo, pues tenía que morir porque Dios ya los había advertido. O sea, Dios ya sabía, les había dado las indicaciones. ¿Para qué? Para probar la obediencia, porque finalmente significaba su presencia, un lugar. Por eso fue puesto en un lugar que se llama, en el santuario, está el lugar santo y el lugar santísimo. Que no cualquiera entraba allí, porque era símbolo de la presencia de Dios allí. Y el sacerdote entraba, por lo menos, dice la Biblia en Números, una vez al año. Entonces, ¿el mismo pueblo podía ver alguna ocasión el arca? No los podían ver, por eso dice aquí, se cubría. Estaba apartado, ¿no? Estaba apartado. Reservado, era algo reservado. Pero bueno, hablando de esto, les voy a leer 5 o 4, no lo recuerdo bien, a ustedes hacen la cuenta ahí en casa, pero les voy a leer las posibles teorías que pueden explicar los poderes del arca del pacto. Como que el ser humano siempre ha buscado respuestas en otros lados, ¿no? Así es, siempre. Crear teorías. Pero mira, está muy interesante, el primero de ellos es el que menos fuerza tiene, y es que era una máquina de alimentación. Una de las más curiosas fue planteada por los ingenieros británicos George Sansom y Rodney Dale. Perdón, mi inglés no es tan bueno. Si alguien me quiere mandar unas clasecitas, las aceptamos. Pero Rodney Dale, para quienes el arca, según el Zohar, era una máquina para producir maná que contaba con algún tipo de sistema técnico de naturaleza nuclear y en suerte de recipiente para el cultivo de una variedad de algas comestibles, como mecanismos similares a los que en la actualidad utilizan los vuelos espaciales. Una posibilidad ciertamente difícil de aceptar si tenemos en cuenta que los hechos narrados en Éxodo se remontan a más de 3.200 años. Gesiel. Yo aquí veo una inconsistencia bastante evidente en lo que menciona la Biblia y esta posible teoría que trata de explicar las cosas. Según esta teoría, pone que era una máquina que proporcionaba el maná. Así es. Y hay que recordar que la Biblia es bien clara que el maná caía del cielo, ¿no? Entonces, yo descartaría esa teoría inmediatamente.
Sí, sinceramente no te imaginas a Aarón sacando maná, expulsando. Recordemos que también cualquier persona podía tocar. Degradarías el trabajo. Con tu vasito ahí, ¿no? Como que te están sirviendo en los campamentos un cereal, ¿no? Subiendo hasta lo más el monte. importante, recordemos que el sacerdote era una de las figuras más importantes en el templo. Lo degradarías de una persona que está en contacto con Dios a una simple persona que se provee la alimentación de los demás. Sí, o sea, pasaba era sacerdote panadero, ¿no? O sea, sí, completamente. La Biblia es bien clara. Sí, al rato me decía que ahí nació la Biblia. Todas las mañanas ellos salían a recoger el maná. El arca estaba guardada. Así es, invisible, ¿no? Siquiera. Así es. Bueno, entonces esta queda se autodescarga. Lo sentimos, Samson y Dale, pero siento que le hace falta leer un poquito más la de Biblia. hecho, recordemos que también no cualquier persona podía tocar el arca, entonces ahí, si fuera un, ¿cómo se dice? Generador de alimentos. Ajá, tenían que meter entonces, tocar el instrumento. Estar constantemente tocando. O recibir comida una vez al año. Así es, y era muy ilógico todo lo que planteaste. Así es. Sí, todavía tirárselos en el suelo, si ya lo tienes ahí, ya está empaquetado, ¿no? Pero bueno, ¿por qué meterlo ahí? Bueno, claro. Seguimos. El siguiente nos dice que era un acumulador de orgón. Un acumulador de orgón, el orgón es esa energía sutil de carácter universal que aseguró descubrir a finales de la década de los años 30 el médico y psiquiatra austriaco Wilhelm Reich. Era psiquiatra. Según este carismático. ¿Tienes algo que decir de los psiquiatras? Bueno, cualquier cosa es Miguel, Es Miguel. Bueno, era psiquiatra, era doctor, era una persona estudiada. Según este carismático y polémico científico, el orgón era la energía que precedía a la materia y que se genera a través de su condensación y que podía ser usada mediante su acumulación en cajas especiales construidas por un medio de la superposición de capas de materiales conductores y no conductores en número variable. Pero ello no es de extrañar que algunos estudiosos del Arca de la Alianza hayan creído ver en esta caja de madera y oro un acumulador de esa energía capaz de generar varios efectos. Aquí quiero mencionar algo. Adelante. Y es que el orgón, según lo que recuerdo, es una piedra que supuestamente cuando la pones en un lugar, por ejemplo, que hay una energía negativa, se convierte en positiva. Entonces, como que está raro. Mira, eso es algo que me suena a pulsera de TV directo, sí, ¿no? Sí, es mucho de la gente que quiere creer de la naturaleza y energía pura, lo que creen en los cuarzos y mucho de eso. Creen que las piedras tienen algo muy fantástico. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿El orgón realmente tiene un efecto? Científicamente sí, se ha creído que tiene efectos tanto positivos como negativos, ¿no? Entre los negativos encontramos que causa dolores de cabeza y puede incluso llegar a volver infértil a una persona. Pero ahí también queda esa ansiedad, ¿no? Puede generar ansiedad a la gente. Entonces, Dios jamás ha presentado este tipo de daño por medio de sus artefactos, en este caso el arca, ¿no? Como lo mencionó el pastor, era más por la desobediencia de ir y tocarla, no por el simple hecho de que estuviera en medio de su pueblo. Si no, el pueblo de Israel viviría constantemente con paranoia y dolor de cabeza. Migraña y ansioso. Entonces el propósito que Dios tenía hacia que estuviera el arca era estar con los hijos, o sea, con sus hijos. Sí, exactamente, él quería evitar, de todas formas, era un símbolo de su presencia. No era maldad. Así que el objetivo de él, el que está en medio de él, vivir con ellos, convivir con nosotros, y es el mismo propósito el día de hoy. Dios quiere estar con nosotros, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, no para destruirnos, al contrario, para salvarnos. Así es. Y bueno, algo que me llama mucho la atención y me da mucha risa de esta teoría es que uno de los efectos del orgón es que te deje estéril. O sea, sería el primer método. Sí, no. El método anticonceptivo. Yo, si hubiese sido Moisés, sí les decía a todos los varones: se van a pasear por atrás para que no se vayan con las moabitas y para que se les calme el hilo. Totalmente fuera de lugar. Sí, algo medio chistosón. Bueno, pero de aquí entramos a dos que son las que más fuerza tienen, son las más estudiadas y documentadas. Y una de ellas es que era un contenedor de radioactividad.
Otra hipótesis plantea que lo importante y la razón de sus efectos no era la caja en sí, sino que lo que contenía. Algún tipo de material radioactivo terrestre en el que, por ejemplo, se pudieron grabar las leyes de Jehová, o bien trozos de meteoritos igualmente radioactivos conservados con una manifestación de la divinidad. Esto nace porque, si nosotros recordamos, la Biblia dice que el mismo Dios fue quien entrega las tablas de piedra, no especifica qué tipo de piedra y de dónde las sacó, si él las trajo, qué onda, y que se las entrega. Entonces esta sale de este punto, ¿no? Que el objetivo era que este material divino tenía cierta radioactividad y no pudiera afectar al pueblo. Mira, la radioactividad no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona la radioactividad, Getiel? No, en este caso, Explícanos. En este caso, yo te escucho, explícame, porque yo ahí sí. En este caso, la mayoría de los accidentes suceden por tocarla, ¿no? Y la radioactividad no es algo que solamente se usa por tocarla. Recordemos Chernobyl. O sea, explotó una planta nuclear que se encontraba a kilómetros de los pueblos más cercanos y, sin embargo, las personas que murieron estaban a kilómetros. En Pripyat, porque en este caso, exacto, en Pripyat. Entonces, si la caja fuera un acumulador de esta radioactividad, al estar en medio del pueblo, todo el pueblo tuviera que haber sido irradiado constantemente y haber presentado enfermedades constantemente. Y los accidentes que sucedieron fueron, pues, ya mencionado, directamente por tocarlo, ¿no? Porque Dios ya lo había indicado, exacto, no lo hagan. Exacto. No, incluso la radioactividad no entraría dentro. ¿En cuánto tiempo te mata la radioactividad? Así directo, que tú vayas, toques el objeto radioactivo. Las personas los bomberos, que fueron los que intentaron ayudar en Chernobyl, tuvieron una muerte de días, hasta 30 días para morir. O sea, no explica una muerte instantánea. No instantánea, y además era un proceso muy desagradable. Se iba creando ámpulas en la piel, se iba cayendo, sus órganos internos se iban volviendo agua. No era algo rápido, instantáneo, como menciona la... Y recuerden que el pueblo, 40 años, imagínate, exacto, cómo hubieran quedado. Exacto. Y la Biblia dice lo contrario, 40 años estuve con ustedes y su ropa se envejeció. Así es. O sea, era un símbolo de bendición. Como que sí, ya. Pues esa también se descarta. Vamos con la siguiente, que era un condensador de energía eléctrica. Entre las hipótesis planteadas, la de mayor rigor quizás sea la que quiere ver en el arca un condensador eléctrico, capaz de producir descargas con un voltaje que oscila entre 700 voltios, propuesto por Maurice Denis Papin, y los 20.000 voltios del físico argentino José Álvarez López. 700 voltios sí te pueden matar, pero... Sí, es lo que se utilizaba en unas sillas eléctricas. Sí, exacto. O sea, si tú metes un tenedor en cualquier contacto que tiene 200... A ver, Miguel, aviéntate la prueba. Enséñanos la... Felipe, pásale un cuchillo de agua. El científico es Getiel, entonces aquí... Tengo que ver los datos, observar el conejillo de India. No, o sea, la electricidad, ciertamente, como les mencioné, la construcción del arca tenía como este modelo de batería, de pila, ¿no? Y podría ser, tal vez, como decía el pastor, que como estaba allí contenida la energía de Dios, era un lugar que estaba irradiando energía constantemente. Entonces, no podríamos descartar por completo esta teoría. Sin embargo, habría tener que hacerle estudios científicos al arca, y pues sabemos que el arca hoy en día no está presente. Y de hecho, para allá vamos. Nosotros sabemos, y el pastor lo dijo muy puntualmente, nos leyó citas bíblicas, que la función del arca era que Dios habitara en medio de su pueblo. Y era un objeto santo, y delante de los santos no puede existir el pecado, y esto pues podría explicar perfectamente este tipo de situaciones. Dios decía quién sí y quién no. Y desde un principio Él dijo cómo se iba a transportar. Ahora pasamos a nuestra parte final de nuestro estudio. Antes de es cierto, Dios dio la indicación. Y cada vez que iban a entrar el sacerdote, una vez al año, el sacerdote tenía que hacer una serie de rituales de limpieza, tanto físicamente como espiritualmente, y también el pueblo. Es decir, 10 días antes, muchos días antes, ellos tenían que arrepentirse de todos sus pecados, porque era un día tan especial que tenían que presentarse delante de Dios. Y claro, Dios lo dijo, y el que no haga esto será cortado del pueblo. Y entonces... es interesante lo que Dios nos está enseñando. Obediencia. Él es santo. Él es santo. Ok, entonces, pues, luego de esto vamos con nuestras 7 posibles localizaciones del Arca del Pacto. Esto es algo que la gente ha buscado mucho. Se ha obsesionado realmente bastante.
Solamente quiero contarles que incluso Hitler lo buscó, formó una sociedad en la SS con el que compartía mucho interés con varios de los más altos rangos, formó una sociedad para la búsqueda del origen del pueblo ario y de objetos de poder. Incluso todo lo recolectado fue llevado al castillo de Wilhelmsburg en Westfalia, que era su cuartel general. De ahí estuvieron buscando por todas estas localizaciones que vamos a leer y al final se dice o se quiere creer que lo encontraron, ¿no? Pero no hay nada que lo asegure, no hay registros y hasta ahí queda. Entonces, incluso por ahí en la película de Indiana Jones, recuerdo que en mi niñez igual estaba buscado por los nazis, ¿no? Bueno, la película... Sí, de hecho, de esto que nos está comentando Mar es de donde extraen ese guión de Indiana Jones, ¿no? De hacer creer que los nazis la querían porque la veían como un arma, como un objeto que podía mermar ciudades, que mató a los hijos de Aarón y diferentes cosas. Hay que informar un poco el asunto, ¿no? Ok, la primera localización posible del arca es que se encuentra en Egipto. Y escuchen esto, por favor, escúchenlo. Estoy a punto de contarles, hagan cuenta que estamos en un stand-up y les voy a contar un chiste, pero mucha gente cree en esto. La primera es, entre las más pintorescas se encuentran las formuladas por varios, y cito, como dice aquí textualmente, cínicos y sensitivos, como es en el caso de Jerry Cannon, quien asegura conocer la localización en Egipto del arca gracias a las revelaciones de su guía Mostek, que en vida fue un soldado encargado de robarla. En la misma línea, otros videntes, mediums y sensitivos han formulado varias de estas y la sitúan no tienen una puebla física en realidad, la sitúan en Egipto, en la Esfinge, en la Gran Pirámide o en algún templo de un enclave precolombino. Entonces, creo que esta no vale la pena ni comentarla, se descarta sola. Es como decir... el espíritu de mi tío muerto me dijo se encuentra en Egipto, ¿no? O sea, así es. Ok. Seguimos con que se encuentra bajo el monte del Calvario. En el ámbito arqueológico, el estadounidense Ron Wyatt asegura haberla encontrado en una gruta bajo el monte Calvario, impregnada con la misma sangre derramada por Jesús durante la crucifixión. Wyatt experimentó en 1978 una súbita revelación mientras visitaba las cercanías del monte Moria, en donde la identificó en el monte del Calvario. De repente tuvo la intuición de que allí estaba el arca y tras 4 años de búsqueda y excavaciones la halló bajo el monte del Calvario, incluso impregnada por la sangre de Cristo todavía, y al parecer sigue allí esperando la autorización del gobierno de Israel para extraerla. Teorías. Mira, es lo mismo que ha sucedido con la mayoría de las cosas que dice la Iglesia Católica, ¿no? Que tienen una ampolleta de la sangre de Cristo, una astilla de la cruz. O sea, son artefactos que se crean ciertas religiones para tratar de atraer adeptos, ¿no? Y recordemos que la fe es por lo que no se ve, ¿no? Sí. ¿Y te imaginas? Esa es la parte de la sangre, ¿no? O sea, ¿cuántos litros de sangre tuvieron que derramarse para llegar hasta el fondo? Las profundidades, ¿no? Del monte. Como que está muy raro también. Va a haber muchas teorías. Yo creo que las que tú estás mencionando son las más comunes. Pueden existir muchas. Muchísimas. Pero en realidad, quizás alguien se pregunte, bueno, ¿y qué pasó con el arca del pacto? Recuerde que el arca del pacto estaban las 2 tablas de piedra y un poco de maná y la vara de Aarón. Y pues llegó la guerra, la destrucción, por lo mismo que el pueblo fue rebelde, no obedeció a Dios, fue llevado cautivo a Babilonia cuando empezó a destruir al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Dios. Entonces, hay un comentario en el Patriarca de Profetas y Reyes que hombres piadosos menciona solamente ahí, no exactamente, no da más detalles, sino que hay siempre en el pueblo de Dios, siempre hay hombres que de veras sirven a Dios, aman a Dios, que cuando vieron que la destrucción estaba llegando, pues agarraron el arca santo, me imagino que puede ser un sacerdote o lo que sea, y lo escondieron en una cueva. Es lo único que sabe. Lo último que se sabe. Lo único que se sabe fue cuando la destrucción llegó, los babilonios llegaron y destruyeron al pueblo, pues escondieron y desde ahí hasta no se sabe nada, hasta después se ve, no en la tierra, se ve en el cielo. Y eso lo puedo leer y lo vamos a ver, no sé si más adelante lo puedo leer de una Bueno, vez. para ir concluyendo, no las voy a leer porque como dice, realmente pueden haber muchas. Sí, y aquí son demasiadas. unos dicen que se encuentra en el Monte Nebo,
Incluso de hay una foto, pero son medidas superiores. Pareciera que como que tiene lógica en el Monte Nebo, pues no sabemos, pero No, nadie sabe, probablemente puede ser que esté ahí. No, o, y las medidas o sea, se pasan de las que dio Dios. No, La otra es que está en una ruina del templo del rey Salomón, el cual fue destruido, que fue robada por los templarios y estos la perdieron, y que hay un templo etíope que él asegura tenerla, pero que nunca la saca a procesión, cría un monje y él se queda ahí. Para terminar, quiero pedirles... Condenado. Mira, yo sabía esa, la del monte etíope. Uh-huh. Y hay personas que se han pasado la vida investigando a estas personas, ¿no? Como que van al lugar, los observan, según ellos recaban datos porque no permiten que nadie entre. Entonces, es lo mismo que te decía, todas las religiones como que tratan de darle un sentido a su creencia diciendo, tengo algo de la época de Cristo. Créeme porque tengo algo, pero cuando les dicen, a ver, enséñame, pues ya no hay. No, gran fraude, no, te lo anuncian como la mujer lagarto de la feria, entras. Exacto. Nada que ver. Así me pasó en una, entré y no. No, oye. 20 pesos, no. Sí, Luego, mejor me lo hubiese gastado en una maquecita. Dice mi niño, vamos papá, vamos pues. Y al entrar, pues, oye, dice, pues, nada más le pusieron la cabeza. No se hagan así, chaval. Entonces, Bueno, conclusiones. Para terminar, conclusiones rápidas, 3 minutos. ¿Gesiel? Mira, yo creo que es un artefacto divino y como todo lo divino en esta tierra, Dios no quiso que tuviera contacto con personas que pudieran dañarlo, ¿no? O profanarlo, y pues como menciona la Biblia, desapareció, y si Dios no quiere que lo encontremos, pues no se va a encontrar, por más que lo busquen con todos los poderes y con todo el dinero y con todo lo que quieran en esta tierra, ¿no? Miguel. Recordemos que en Deuteronomio 29 dice que los secretos de Dios solo le pertenecen a Él. En algún momento quizá nos muestre, pero igual recordemos que, o sea, ¿por qué no podían tocar el arca? En este caso recordemos también que con la separación de los humanos, es decir, cuando el mundo cayó en pecado, o sea, antes de eso, los seres humanos podían ver, o sea, Adán y Eva podían ver cara a cara a Jesús, a Dios. Pues después pasa la historia y todo, y de repente Dios da esa instrucción y aún así Dios quiere estar con sus hijos. O sea, el propósito era ese, enseñar la obediencia. Ok, pastor. ok, miren, yo creo que no nos hace falta encontrar el arca del pacto, porque Dios ha dejado en su palabra, recuerda lo que tenía el arca del pacto, los 10 mandamientos, están escritas. Las leyes. Y Dios quiere escribir en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes y que seamos obedientes. Recuerden que era símbolo de la presencia de Dios el arca del pacto. Dios está con nosotros. Él mismo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, y finalmente, y dice en el libro de Apocalipsis, me encanta lo que dice, y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto, miren lo que está sucediendo, el arca del pacto se veía en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Probablemente Dios se lo llevó. Así es. No sabemos. No sabe, pero lo que sí sabemos que ahí aparece Dios, al final. Sí, Dios se llevó a muchos personajes bíblicos. Así que ahí aparece al final. Así es. ¿Por qué? Las leyes de Dios son eternas. Su palabra es eterna. No tengo que ver un artefacto ya que Él diseñó para creer. Ya su palabra la tenemos aquí. Y esto es lo más importante, ser obediente a lo que Él nos dice, nos indica en su palabra. Pues muchas gracias por haber sintonizado Cazadores de la Verdad. Los esperamos en nuestro siguiente episodio, el cual lleva como título Ángeles y Demonios. Muchas gracias, nos vemos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, les vamos a dejar igual las redes de nuestro pastor y para que estén atentos a los próximos programas que vamos a estar subiendo en nuestro material. Hasta luego. Próxima.